Dicen que nadie escarmienta en cabeza ajena, pero en lo personal no lo considero así. Hola, soy Vanessa Varela y hoy, en El Dinero en mi Historia, sabrán cómo el dinero ha impactado en la vida de nuestros invitados. Con sus experiencias conoceremos los hábitos y decisiones que deberíamos tomar y no tomar con nuestro dinero. Prepárate para escuchar historias fascinantes y aprender cómo puedes aplicar estas lecciones en tu vida. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches. Oigan, qué gusto me da que estén una vez más aquí con nosotros porque el día de hoy tenemos un temazazazo y una experta en esto. Vamos a hablar sobre la parte de gastos médicos mayores, que es uno de los seguros más importantes que tenemos que tener, y la parte del PPR, que es el plan personal de retiro, que también es uno de los puntos importantes y pilares en nuestras finanzas personales. El día de hoy tengo a una experta que nos va a hablar sobre todas esas cosas que de repente no nos dicen o son un poco confusas en el tema, entonces vamos a aclarar esos detalles que son importantes saber al momento de contratar alguno de estos productos financieros y también esas cosas que de repente no sabemos o que no son tan claras para saber con exactitud cómo es que tenemos que tener en cuenta estos productos. Ella es especialista en protección, inversiones y ahorro en la parte de retiro, seguro de gastos médicos mayores, seguro de gastos médicos menores, seguro para viajeros. Ella es licenciada en comercio internacional, asesor financiero categoría Elite y tiene 7 años como profesora en una de las universidades más prestigiosas del país. Así que tenemos el gustazazazo de tener a Diana Chávez. Bienvenida, Diana, qué gusto me da Ay, que muchas estés aquí. gracias. Ay, gracias, Vane, qué cálida bienvenida, de verdad lo aprecio mucho y no, hombre, padrísimo para mí estar aquí contigo y compartir a toda la gente que de pronto dice, no sé con qué se come eso, sé que existe, pero no sé cómo funciona, pues creo que suma mucho a que puedan tomar decisiones muy bien pensadas y muy bien informadas en su futuro financiero, ¿no? Porque al final del día estas dos cosas son para nuestro futuro financiero, aunque digamos, es un gastos médicos mayor que tiene que ver con mis finanzas, tiene mucho que ver. Sí, sobre todo porque de repente sí tenemos este producto, porque a lo mejor sí es algo que ya en algún momento compramos, dijimos, ¿sabes qué? Sí es algo que necesito, pero hay cosas que no tengo claras de cómo funciona, no sé con exactitud, nunca me explicaron, o si me lo explicaron, no me acuerdo. Bueno, Oye, Diana, antes de entrar en materia, platícanos un poquito sobre ti, sobre tu historia, queremos conocerte un poquito más. bueno, pues mira, yo, Van, estudié comercio internacional. Desde toda la vida me ha gustado mucho aprender cosas nuevas y me encanta compartir todo lo que aprendo. En un momento de mi vida, estando muy joven, entré a trabajar a una empresa automotriz y se acercó ahí por primera vez un asesor financiero, ¿no? Esa fue la primera vez que tuve contacto con un asesor financiero y me dijo, oye, pues mira, eres muy joven, estás recién graduada, tienes un buen trabajo, ¿por qué no comienzas a ahorrar, ¿no? Y la verdad es que yo no le di importancia, o sea, fue como, ay, no, me decía, me platicaba en ese momento de un plan a 10 años, tenía yo un muy buen sueldo, incluso durante mi etapa laboral tuve la oportunidad de trabajar para diferentes empresas y en estas empresas, pues incluso ganar en dólares y no le di importancia, ¿no? Fue como, ay, luego lo hago. Eh, y finalmente, Vane, conforme fue pasando el tiempo, ¿no? Alguna vez encontrando los papeles de este asesor, ¿no? Haciendo limpieza en casa y así, dije, no puede ser, este año se cumple, ¿no? El año 10 de si yo hubiera hecho ese ahorro, ¿no? Y No. era casi 1 millón de pesos, ¿no? Y dije, no puedo. Y lo más triste es que yo decía, si todo este tiempo he estado trabajando, no he dejado de trabajar porque al final pues estamos en una etapa productiva, ¿no? Y pude haberlo hecho con la mano en la cintura y no lo hice. Entonces, empezó desde ahí mi inquietud de cómo hacer conciencia financiera, cómo buscar la manera de cuidar las finanzas propias, por supuesto, y también compartir la información a los demás, porque todos estamos en algún momento en ese punto, ¿no? Donde dices, ay, pues falta mucho para retirarme, o ay, falta mucho para hacer un ahorro, y lo vamos postergando, ¿no? Y al final también para mí compartir esto es, y ver ahora ya que gente joven dice, no, sí, yo lo voy a hacer y no quiero que me pase mucho dinero por las manos y que se me siga yendo, ya es como, hay uno menos que era como yo cuando estaba en esa etapa, ¿no? Uno más Sí, que empieza a ahorrar, uno más que sí, empieza a cuidar sus finanzas. sí, y de hecho, o sea,
súper, es lo que tú dices, o sea, es súper importante porque de repente decimos, es que falta muchísimo para mi retiro, o sea, falta muchísimo para que hagamos eso y dices, bueno, después, pero también una de las cosas que yo he aprendido en esto es que mientras más rápido empieces, también no necesitas aportar una super millonada para que Eso. tengas un buen retiro. Al contrario, cuando nos esperamos hacerlo hasta más grandes, es ahí donde sí tenemos que aportar grandes cantidades para que de verdad podamos ver un resultado bueno al final de ese periodo. Sí, exacto. No, sí, ya cuando yo empecé ya mi plan privado de retiro y por supuesto algún otro plan de ahorro, decía yo, ay, tengo que aportar mucho más que si hubiera empezado a aportar ahí, ¿no? Y Sí. también la pregunta que me rodaba mucho en la cabeza es, hoy con ese dinero yo qué estaría haciendo, ¿no? ¿O en qué lo hubiera puesto a trabajar o en qué lo hubiera invertido o lo que sea, ¿no? Lo de menos ya es qué haces con el dinero. El problema es cuando dices, no lo hice y no lo tengo. Ay, Entonces, ya sé, un dolor de cabeza. Oye, esa Diana, es la experiencia. este, el día de hoy queremos hablar sobre dos productos financieros que yo sé que tú trabajas, que lo haces perfectamente. Digo, para quienes no saben, Diana y yo hemos trabajado ya desde hace tiempo en esta parte de poder asesorar a las personas con estos productos financieros que de verdad les puedan servir. Entre parte de ellos, cuando yo llevo a mis clientes con Diana, es ver qué producto financiero se acomoda mejor para ellos y si de verdad es algo que necesiten en la etapa en la que están. Obviamente hay cosas que siempre se necesitan como estos dos productos financieros, pero de repente hay cosas que se atraviesan y que a lo mejor la prioridad está en paso uno o paso dos, dependiendo de la situación de cada persona, ¿no? Pero el día de hoy queremos hablar sobre dos productos financieros, que es el seguro de gastos médicos mayores, que digo, ahorita tú nos dirás qué es, y el plan personal de retiro, que también es a lo mejor algo un poco más a largo plazo y pues que pensamos de repente en que está muy lejos, ¿no? Pero para empezar con eso, Diana, me gustaría que nos platicaras un poquito de qué es un seguro de gastos médicos mayores y cuál es su propósito inicial. Perfecto. Mira, la definición que más me gusta, porque generalmente lo definimos como algo que va a cuidar de tu salud y realmente no, es un plan de protección financiera. Eso es un seguro de gastos médicos mayores. ¿Por qué un plan de protección financiera? Porque es un plan que ayuda a hacer frente a gastos generados por una atención médica de gravedad, ¿no? Y que se pueda originar por una enfermedad o un accidente. Entonces, el hecho de tener un seguro de gastos médicos mayores es blindar tus finanzas, tu patrimonio, porque en una situación adversa de salud, pues bueno, ya vemos muchas historias, ¿no? La historia de estas personas que a lo mejor padecieron un cáncer o a lo mejor padecieron una esteroesclerosis, no sé, enfermedades graves, que de pronto dicen, pues hay que vender la casa, hay que vender el coche, hay que sacar a los niños de las escuelas, vamos a, ¿no? Porque estamos perdiendo lo que en esta previsión no hicimos. Entonces, eso para mí es un seguro de gastos médicos mayores y siempre hay una participación, eso es muy importante, una participación de la compañía aseguradora, donde te va a apoyar a hacer frente a estos gastos, y una participación tuya como asegurado, porque al final, o sea, quien te diga nunca vas a pagar nada con tu seguro de gastos médicos mayores, pues te está mintiendo, ¿no? De alguna Ok. manera hay una participación, ¿no? Desde, pues tengo que pagar el precio del seguro, ¿no? O sea, así no me pase nada, tengo que pagar una prima. Oye, Diana, pero mi prima de seguro la paga mi seguro colectivo, ¿no? A lo mejor lo tienes en la empresa y yo no pago nada. Sí, más si tuvieras una enfermedad, seguramente vas a tener que pagar un deducible, que ya entraremos a esos términos, pero es muy importante entender que los dos participan, tanto el asegurado como la compañía aseguradora. ¿Y qué se encarga este plan? Cubrir o considerar enfermedades y accidentes. Lo Ok. que no sea enfermedad o no sea accidente, no lo va a pagar un seguro de gastos médicos mayores. Y ahorita también entraremos en esas definiciones. Muy bien, Diana. Oye, y qué bueno que dices, digo, ahorita dijiste varios conceptos que ahorita vamos a tocar porque considero que se escuchan mucho, pero de repente no sabemos cómo, de qué se trata. Y me gustaría que tocáramos porque también hay muchas personas que de repente no creen en los seguros de gastos médicos mayores porque dicen, pues es que yo ya tuve uno, caí en una situación y no me sirvió de nada. Entonces,
creo que también existe este tabú, podríamos decir, que no sirven o escuché a un conocido, un amigo, un familiar que no le hicieron válida ciertas cosas. Entonces, creo que también es importante saber en dónde sí, en dónde no. Justo ahorita vamos a hablar de eso. Y me gustaría que empezáramos a definir como estos conceptos importantes. Diana, tú ahorita comentaste algo sobre una prima de seguro. ¿A qué nos referimos con esto? O no sé si nos quieras decir como cuáles son los principales puntos que tenemos que identificar al momento de querer contratar un seguro de gastos médicos mayores. Perfecto, Vane. Pues mira, vamos a comenzar ahorita que definíamos que cubre una enfermedad o un accidente, qué no es enfermedad y qué no es accidente, y nos vamos con todos los conceptos de prima, deducible, coaseguro, tope de coaseguro y todos estos. La enfermedad es algo que, que tiene que ver con alguna falla, ¿no? Dentro de ti, de tus órganos, algo que no esté funcionando bien. Oye, Diana, pues es que a lo mejor tengo la nariz muy fea, ¿no? Y eso es un tratamiento que es quirúrgico estético, nunca te lo va a cubrir un seguro de gastos médicos mayores. Oye, Diana, pues un tratamiento para obesidad, para anorexia, para bulimia, ¿no? Porque pues tengo un tema. No lo va a cubrir un seguro de gastos médicos mayores porque no es una enfermedad como tal. Algún tratamiento de infertilidad o esterilidad no lo va a cubrir un seguro de gastos médicos mayores porque no se le considera enfermedad. Entonces, eso, ¿qué no es un accidente? Un intento de suicidio, por ejemplo, o ir conduciendo bajo efectos del alcohol, ¿no? Que de pronto también es como, oye, pero es que yo tengo seguro y salí de la fiesta y un accidente, ¿no? No lo va a cubrir si ibas bajo influjos del alcohol o alguna toxicomanía o alguna droga. Entonces, esta parte es muy importante saberla. Y entrando justo en estas cosas de qué debo considerar, ¿no? Para contratar un seguro, la primera cosa que tienes que considerar, ay, no, adelante, Vane, me ibas a preguntar algo. Sí, a mí me gustaría agregar aquí, Diana, en la parte del embarazo, porque incluso, digo, eso yo lo aprendí contigo, que eso tampoco se considera una enfermedad. Correcto. Ajá, ahí entró un tema de indemnización. Y sí, lo vamos a tratar también. De hecho, justo el embarazo se trata de manera diferente en un seguro de gastos médicos mayores, porque no tienes que pagar ni deducible ni coaseguro, porque no es una enfermedad. Es Claro. algo que va a ser indemnizatorio. Te van a dar una cantidad de dinero para que tú puedas pagarle a los doctores, a el hospital, etcétera, ¿no? Como todo el paquete de embarazo, o de cesárea o de parto, dependiendo, pero sí, en efecto, el embarazo no es enfermedad ni es Que, accidente, es algo indemnizatorio, que correcto. ahorita justo lo vamos a tocar. Ahorita hablamos sobre el hecho de decir, ok, ¿qué tengo que fijarme al momento de contratar un seguro de gastos médicos mayores? Yo voy a decir unos conceptos aquí que son como los importantes y ahorita los vamos a ir definiendo con Diana para que nos platique qué son, qué tenemos que tener en cuenta, porque también de repente, queremos contratar un seguro de gastos médicos mayores y nos sale baratísimo y decimos súper bien, pero a la hora de la hora, eso de que me saliera barato, pues no era la mejor opción. Entonces, de los conceptos que son importantes al momento de elegir un seguro de gastos médicos mayores, se los menciono, es prima de seguro, deducible, coaseguro, tope de coaseguro, nivel hospitalario, valor de indemnización, periodos de espera, algo que se llama acto de Dios y suma asegurada. Esos conceptos son como los principales a revisar, Diana. Platícanos un poquito de ellos. Muy bien, la prima de seguro, voy a tratar de definirlos de manera muy sencilla para que los podamos recordar, ¿no? No voy a entrar como en algo muy elaborado, pero sí sencillo. Me parece La, prim- excelente. la prima de seguro es el precio del seguro. ¿Cuánto te cuesta pagar el seguro, no? Tú tienes que pagar un monto de seguro anual o semestral o trimestral o mensual o bimestral. Tú decides cómo lo vas a ir pagando. Y esa prima de seguro es lo que te cuesta tener un seguro de gastos médicos mayores. Algunas personas me han preguntado, ¿y por qué tengo que pagar prima de seguro? Pues es como si entre todos hiciéramos un cochinito con un fondo y ahí todos metiéramos dinero. Mm. ¿Cuándo nos va a tocar utilizar ese dinero? No lo sabemos. A lo mejor me toca a mí mañana y ya van en 4 años, no lo sé. Pero es el precio del seguro y ese fondo eventualmente construye esta parte donde el seguro puede pagar, ¿no? Las sumas aseguradas. Entonces, eso es el precio del seguro. El deducible, ¿qué es el deducible? El deducible es la cantidad que tiene que ser rebasada
para que el seguro de gastos médicos mayores entre a participar conmigo. Es decir, si yo digo, bueno, pues yo tengo un deducible de 20,000 pesos, le estoy diciendo a la compañía aseguradora, yo puedo ir sola con un gasto médico mayor, con una emergencia, sola sin que me aportes nada, hasta 20,000 pesos. Eso es lo que le estoy diciendo con el deducible. Pero una vez que yo rebaso esos 20,000 pesos, compañía aseguradora, tú ya entras conmigo a participar. Me ayudas económicamente a hacerle frente a ese siniestro. Ese es el deducible. Y una de las cosas muy valiosas es quién decide el deducible, lo tienes que decidir tú. No lo decide tu agente, no lo decide la compañía aseguradora, lo decides tú. ¿Con base en qué? Bueno, con base en si yo tuviera una emergencia, ¿qué es lo máximo que puedo aportar, ¿no? ¿Qué es lo máximo que puedo desembolsar? Sí, que de hecho en esta parte es justo lo que comentábamos, tú me dirás si es correcto, Diana, que en esta parte en ocasiones pudiera ser que si este deducible es muy alto, no sé, ¿qué es lo más alto que has visto tú? Pues mira, es que hay incluso deducibles de 2 millones de pesos, ¿no? Ah, ok. Entonces, órale, ¿quién va a decirle a la compañía, yo voy solo con 2 millones de pesos? Ujú. Pero estos deducibles de 2 millones de pesos, por ejemplo, se utilizan para instrumentos o para seguros que se llaman deducibles en exceso. ¿Y cuándo se utilizan? Se utilizan cuando una compañía, por ejemplo, una empresa, tiene a sus asegurados con una suma que les puede cubrir por una enfermedad, un accidente de, vamos a pensar, de 2,5 millones de pesos. Pero si pensamos en un cáncer, que a lo mejor un cáncer, esa suma asegurada te la acabas, no sé, en 6 meses, un año, ¿quién va a seguirle haciendo frente a eso? Entonces, si se acaba la suma asegurada, pues ya se terminó. Ya no hay manera de que la compañía aseguradora siga pagando. Entonces, hay estos instrumentos o estos seguros donde tú puedes por fuera contratar una póliza individual y decir, le voy a poner un deducible de 2 millones de pesos, porque en mi compañía tiene un deducible, más bien tiene una suma asegurada, lo máximo que me van a pagar son 2,5 millones. Entonces, estas pólizas son muy baratas, baratísimas, porque el deducible es altísimo, pero si llegaran a tener una enfermedad muy grave y se termina la suma asegurada que tienen en la empresa, entran estas pólizas y entonces lo único que hay que comprobarle a la póliza que ya está entrando es, hubo una compañía que ya pagó 2 millones por mí o 2,5 millones por mí. Y entonces ya no, ya se cubrió el deducible de la nueva póliza Ah, porque era de 2 millones. ¿Sale? Y una vez que se cumple, entra una suma asegurada mucho mayor. O sea, la póliza individual sigue cubriendo, pues, todo lo que se tenga que seguir cubriendo hasta que se acabe la otra suma asegurada. que por eso es muy importante el ver esta parte de deducible, porque el hecho de que el deducible sea muy alto hace la póliza barata, que es lo que decíamos ahorita, la prima, o sea, la que tú estés pagando anualmente, semestralmente, mensualmente, lo hace más económico. Entonces, ok, sí, puedo tener un seguro de gastos médicos mayores que es económico, pero a lo mejor mi deducible, no sé, es de 50, de 100,000 pesos, no sé, un ejemplo. Entonces, esto quiere decir que el día de mañana que necesites el seguro no te va a ayudar hasta que sobrepases esos, por ejemplo, 100,000 pesos. Por eso es que es importante saber en qué punto está tu deducible, ¿no? Y te doy un ejemplo, Vane, gracias por compartirlo así. Hace poco me llamó mi papá y me dijo, oye, hija, fíjate que tengo un cliente, mi papá es contador, y me decía, tengo un cliente que su seguro no le quiere pagar y quiero ver si lo puedes asesorar, ¿no? Entonces, pues ya conocí a la persona y me decía, revisaba yo su póliza y decía, bueno, esta persona tiene un deducible de 75,000 pesos. Ese era su deducible. Y me decía, la póliza me sale muy barata, pero tuvo una cirugía, me parece que le quitaron la vesícula, no sé, y habían sido como 50,000 pesos, no sé, algo así. Y entonces dice, ¿por qué el seguro no me quiere pagar? Y yo decía, pues porque tu deducible es de 75,000, o sea, tú con este concepto le estás diciendo a la compañía, yo voy solo hasta por 75,000. Y tu cirugía con hospitalización y todo fue de 50. Entonces la compañía te dice, pues tú vas solo, ¿no? Y ese es el claro ejemplo.
Y me dice, ¿y por qué me pusieron de 75,000? Y más bien la pregunta es, ¿quién lo decidió? ¿Quién decide ese deducible? Es muy importante que lo decidas tú, ¿no? Y Exacto. y pues bueno, gané un cliente porque luego ya se cambió de asesor, etcétera. Pero quizá, yo creo que seguramente el asesor lo explicó, el otro asesor lo debe haber explicado, pero a veces son conceptos que olvidamos, ¿no? Y que en el momento de utilizar la póliza es cuando decimos, es que no, ¿por qué, no? O sea, yo estoy pensando que si estoy pagando mi seguro no tendría por qué pagar nada. Sí, Entonces, y que es de hecho, ajá, y que de hecho, a lo mejor, como tú dices, sí nos explican, pero de repente a lo mejor no nos explican con peras y manzanas, y en el momento no lo entendemos muy bien, no preguntamos o creemos que sí entendemos, y pues es como un error garrafal. correcto. Me comentabas sobre también el coaseguro. ¿Qué es el coaseguro? Muy bien, el coaseguro es un porcentaje, lo vamos a decir así, es un porcentaje con el que va a participar el asegurado del total del siniestro, ¿no? Esto lo escuchamos y decimos, ay, caray, ¿cuánto es eso? ¿Por qué del total del siniestro? ¿Cuánto me va a salir, no? Vamos a pensar en un siniestro de 250,000 pesos para hacer un ejemplo, pues muy, pues como muy pensado y muy gráfico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Imaginémoslo. En un siniestro de 250,000 pesos, hay que restarle el deducible, hay que restarle lo que ya pagó el cliente o lo que ya rebasó el cliente que dijo que él podía pagar, ¿no? Entonces vámonos al mismo ejemplo, son 20,000 pesos, ¿no? Lo que tenía de deducible. ¿Y qué del total del siniestro por 230,000 pesos? El coaseguro es lo que yo voy a aportar en un porcentaje. Generalmente los coaseguros van del 5% a 15, 10, 15, 20, 25, 20%, ¿no? 20%. Entonces, yo lo que tendría que hacer es el 10% de esos 230,000 pesos que quedan de hospital, yo los tengo que aportar. Entonces, ¿cuánto sería el 10% de 230,000 pesos? Pues 23,000 pesos. 23. Correcto. Entonces, esa es mi aportación. Deducible 20,000, mi coaseguro fue el 10% de eso que sobró, 23,000. Y entonces, ¿cuánto aporté yo al final? Pues aporté 43,000 pesos. ¿Y cuánto aportó la compañía? La compañía debió haber aportado 207,000 pesos. Entonces, al final, sí fue un negocio haber tenido mi seguro, si yo aporté 43 y el otro, y el seguro aportó 207. El coaseguro también lo puedes definir tú, puedes decir el 10% o puedes decir el 5%, ¿no? Yo quiero mejor el 5% de lo que sea del siniestro. Solo hay que recordar que funciona igual que el deducible. Si yo bajo el coaseguro, seguramente la prima o el costo de mi seguro va a ser un poco más caro. Pero al final hay que balancear muy bien qué es lo que tú quisieras. ¿Quisieras pagarle un poquito más al precio del seguro, pero en el momento de que tengas un siniestro aportar un poco menos? O al revés, aportarle menos al precio del seguro, pero en el momento de siniestro, pues estar mejor preparado con un mejor fondo de emergencia. Y aquí en esta parte, probablemente las personas en este momento dirán, ok, me estás diciendo que probablemente el coaseguro es un 5, 10, 15, 20%. Supongamos aquí es un 10%. Ujú. Entonces, o sea, si yo tengo un siniestro, una enfermedad, un cáncer que son carísimos, y eso es 1, 2, 3, 4, 5, 6 millones de pesos, ¿cómo? O sea, voy a aportar el 10% de 6 millones de pesos, pero aquí existe algo que se llama el tope coaseguro, que Diana nos platicará que cómo es que esto no sucede. Correcto, Vane. El tope de coaseguro, como bien lo dice, es un tope máximo que se va a alcanzar por el pago del coaseguro. Pensando justo en lo que decías ahorita, ¿no? Vamos a pensar en un siniestro de 10 millones de pesos. Oye, pues el 10% es 1 millón. ¿De dónde saco 1 millón de pesos, no? O voy a tener que vender una parte de mi casa o, ¿no? O quién me va a ayudar. Y justo el tope de coaseguro hace eso. Casi todos los topes de coaseguros, o más bien todos los seguros tienen un tope. Y entonces en cada seguro o en cada compañía aseguradora varía. Hay topes de coaseguros que van desde los 40,000 pesos, o sea que si tú dices, ok, si fueron 10 millones de pesos,
tu tope va a ser 40,000, ¿no? Ese va a ser el tope. Hay compañías que tienen 70,000 pesos, otras 95,000 pesos, etcétera. Cada compañía tiene su tope. Es importante que revisemos que nuestra póliza tiene un tope de coaseguro. Tiene poco que vi una póliza que no tenía tope de coaseguro. No voy a mencionar la compañía, pero es importante checar que tenga tope de coaseguro. ¿Por qué? Porque si no tiene tope, pues puedes incurrir ahí en un tema importante. Algo que quiero mencionar del tope de coaseguro y que justo nos va a dar pauta a al siguiente concepto que es la gama hospitalaria, es cuando nosotros nos salimos de la gama hospitalaria, si nos vamos a una gama hospitalaria más alta, que ahorita vamos a hablar de eso, el tope de coaseguro se pierde. Entonces hay que tener mucho cuidado porque a lo mejor decimos, pero es que yo me fui a ese hospital porque, ¿no? Era el que, no sé, el que tenía ahí, que puede ser, ¿no? Más es importante saber las implicaciones, ¿sí? Pero es posible perder el tope de coaseguro y es importante saberlo. Qué bueno que lo comentas, Diana. Igual y me estaría súper bien el tocar este tema de la gama hospitalaria. ¿A qué nos referimos con esto y por qué es importante? Muy bien, cuando nosotros vamos a contratar un seguro de gastos médicos mayores, una de las preguntas que nos tienen que hacer es, si tú tuvieras un siniestro, ¿a dónde te irías a hospitalizar? ¿No? ¿Dónde te sentirías cómodo o cuál es el hospital que te queda mejor o que consideras mejor para atenderte? Porque con base en eso se calcula como el rango de hospitales donde te puedes atender. Lo voy a decir como en algo muy sencillo porque en cada compañía aseguradora es diferente, pero vamos a pensar que hay una gama hospitalaria bajita, ¿no? Donde son hospitales que no son grandísimos, que quizá tienen lo básico, ¿no? Que te pueden atender. Esos son como de gama baja. Luego hay una gama media y en esta gama media pues ya son hospitales un poquito más grandes. A decirles un poco como hospitales de gama media que me vienen a la cabeza. Puede ser eh, un hospital, un hospital Star Médica, un H+, eh, incluso algunos hospitales Ángeles entran en esa gama media, algunos, porque hay otros que entran en la gama alta, dependiendo de la ciudad en donde te atiendas y dependiendo del hospital, aún siendo Ángeles. Entonces, estos son de gama media. Y luego vienen los hospitales de gama alta. Y en estos podemos empezar ahí a encontrar el Ángeles del Pedregal, ¿no? Ciudad de México, el ABC, eh, este tipo de hospitales, pues que ya son grandes, grandes hospitales. Entonces, cuando tú vas a contratar un seguro, es importante que más o menos visualices dónde generalmente te atiendes o un hospital que tú le tienes confianza para que con base en eso se cotice. Porque sí, la gama hospitalaria juega un papel importante en el costo del seguro. Entonces, si tú dices, no, pues yo voy a cotizar una gama baja, una gama bajita, seguramente el seguro te va a salir más barato. Pero si vas a una gama media, a una gama alta, se va a mover. Ahora, de nada te sirve contratar una gama baja si de pronto te vas a un hospital de gama alta, porque puedes perder el tope de coaseguro, que es justo lo que platicábamos, ¿no? Entonces, mejor vete a la gama que quieres que te coticen y no pierdas tu tope de coaseguro. O sea, finalmente, si tu tope son 40,000 o 70,000 o 95,000, lo que sea, o 75, no vas a pasar de ahí, pero no que contrates algo más bajito, que ha pasado de para que no me salga tan caro, pero ya sé que si me pasa algo, sí me voy a hospitalizar al San José Moscati o no sé, y entonces Sí, de pronto perdiste el tope de coaseguro. Pues mejor sí, hacerlo bien. sí, desde un principio, o sea, el saber qué es lo que está cerca o a lo que vas a recurrir, digo, habrá momentos a lo mejor en los que estás en otra ciudad, algo sucedió y pues tengas que recurrir a algún otro hospital, pero pues de preferencia sí saber en qué gama está el hospital en el que tienes pensado ir o que está cerca. Hace ratito habíamos platicado, yo te había dicho que de repente hay personas que dicen, ¿sabes qué? O sea, a mí el seguro no me lo hizo válido, yo no creo en los seguros porque pasó esto y no me respaldaron. Y para esto, pues yo contigo he aprendido muchos conceptos, Diana. Hay algo que se llama periodos de espera. ¿A qué se refiere con esto, Diana? ¿Y por qué sucede eso de que, oye, en algún momento
un conocido fue y no lo pudieron respaldar o ayudar con eso. Buenísimo, Vane. El periodo de espera justamente es un tiempo que las compañías aseguradoras piden para cubrir ciertos padecimientos, ¿no? Entonces, y la verdad es que si nos vamos a las condiciones generales de la mayoría de las empresas aseguradoras de gastos médicos mayores, encontramos exactamente los mismos padecimientos con periodos de espera, ¿no? Un padecimiento con periodo de espera, la columna vertebral. Tú contratas tu seguro y tienes que esperar mínimamente 2 años para que la compañía aseguradora te empiece a cubrir un tema de espaldas, lordosis, escoliosis, etcétera, ¿no? 2 años. ¿Qué otras enfermedades? Algunos cánceres, por supuesto, entran en periodos de espera. ¿Por qué tenemos periodos de espera? Porque las compañías aseguradoras no pueden realmente saber en el momento que tú estás contratando tu seguro de gastos médicos mayores, si lo estás contratando porque ya tienes esa enfermedad o a lo mejor dijiste, ay, pues ya la tengo y lo contrato y que me lo cubran, ¿no? Entonces, es tan difícil saber cómo estás o en dónde estás parado en este tema de salud, que justamente ponen estas enfermedades en periodos de espera. Ahorita mencioné la espalda, pero otras puede ser, es por supuesto la rodilla. La rodilla es una enfermedad con periodo de espera. Temas de riñones, ¿no? Litiasis, temas de hemorroides, por ejemplo, o insuficiencia venosa. Todos estos tienen periodos de espera. En cada compañía aseguradora varían los periodos de espera. Hay compañías que te dicen, yo a partir del año 1 sí te cobro, sí te cubro A, B, C y D. Y en año y medio las que siguen, y en año y medio y en otro medio año las que siguen. Pero hay compañías que se van a 2 años y tú tienes que cumplir forzosamente los 24 meses y a partir del mes 25 puede ser cubierta tu enfermedad. Pero sí ¿Qué, es muy importante que qué, sepamos, o más bien que tu asesor, tu agente de seguros, te diga, de acuerdo a la compañía aseguradora con la que estás contratando, qué enfermedades tienen dentro de qué periodos de espera. que aquí también se podría ver que es como una protección también para el seguro, porque pues al Claro. final del día me imagino que esto surgió de que en alguna ocasión o en varias ocasiones a lo mejor decías, ¿sabes qué? Me acaban de detectar esto, sé que me va a salir caro, voy a contratar un seguro, pero ya sé que tengo esta enfermedad. Entonces, bueno, a partir de situaciones aquí así, me imagino que también el seguro fue como una protección de decir, ok, o sea, estás contratando este seguro y vamos a hacer frente sabiendo que no estás pasando ahorita por esa situación y pues poder hacer frente si en algún momento saldría, que es aquí en donde podría a lo mejor suceder esas ocasiones de que, ¿sabes qué? O sea, me salió algo de la espalda, tuve algún problema o algo por el estilo y no habían pasado estos 2 años, pasó a lo mejor 9 meses, un año de que tenía la póliza, pero como aún no cubrió el tiempo necesario, no me hicieron frente. Esto hablando de cuestiones que ya traes de antes, ¿no? Porque si es en un accidente no es así, ¿verdad, Diana? Es correcto, sí, no, el accidente no tiene periodo de espera. Es accidente y vas y lo primero que haces es correr al hospital para que te atiendas, para que sea atendida tu integridad física y los primeros que se enteran, por supuesto, es tu familia y tu agente de seguros. Son los primeros que se enteran dónde estás y qué te pasó, ¿no? Entonces, sí, totalmente. Ahorita que compartías, Vane, esto de que los seguros no pagan, yo creo que una de las cosas más valiosas es justamente que tu asesor de seguros te diga desde el principio muy bien qué sí te va a cubrir y qué no te va a cubrir. Un concepto que es muy importante pensando en esto es la preexistencia. La preexistencia es, a lo mejor yo ya tengo una enfermedad, ¿no? A lo mejor, no sé, vamos a pensar, me operé de una rodilla hace 10 años, estaba chiquita, me caí, no lo sé. Y entonces, cuando cumplo 22 años, digo, ya quiero tener un seguro, ¿no? Ahora que vino la pandemia, todo el mundo estaba buscando un seguro. Y justamente, si tú ya tienes una cirugía de rodilla, aunque tengas 2 años de espera y tengas 2 años con tu seguro, ya no te lo va a cubrir porque no se dio dentro de la vigencia de la póliza. Es algo que preexistía, que estuvo antes de que contrataras tu seguro y lo más probable es que salga un endoso cuando salga tu póliza donde te diga, no te voy a cubrir
nada que tenga que estar, que tenga que ser referente a la rodilla, ¿no? Entonces, es bien importante contratar los seguros cuando estamos sanos. Y cualquier cosa que pase hacia adelante dentro de la vigencia de tu seguro, respetando los respectivos tiempos de entrega, perdón, de espera, entonces te va a cubrir tu seguro, ¿no? Tener toda esta información creo que sí es súper valiosa y tu mejor aliado es tu agente de seguros. Te tiene que decir la verdad desde el principio para que tú digas, bueno, sí, o bueno, ya sé lo que espero, ¿no? Ya sé qué esperar, porque sí, entiendo el sentimiento de no me pagó, Sí, pero totalmente. Y más en momentos, pues, de situaciones tan graves como esto que, pues, te cae como balde de agua fría el decir, yo por eso tenía un seguro y resulta que siempre no. Entonces sí es cuando se empieza a generar como esta parte de no, o sea, no pagan, no lo hacen y se puede sentir un disgusto, pero pues al final del día hay que tener como esa claridad, incluso desde que se está contratando el seguro. es correcto. Diana, aquí hay algo que aparte de los, bueno, de los términos que me gustaría tocar es suma asegurada. ¿Cómo impacta esta parte de la suma asegurada en en las pólizas? La suma asegurada es la cantidad que va a pagar el seguro, o sea, la cantidad máxima que va a pagar el seguro por algún siniestro que tengas. Hay sumas aseguradas en los seguros colectivos, ¿no? Que son los de las empresas, que hay que cuidar mucho porque de pronto es como, ah, yo tengo seguro y ya no me interesa otro seguro porque me lo da la empresa, pero generalmente he visto muchas pólizas de seguro de las empresas donde las sumas aseguradas son 2,5 millones, ¿no? Ya lo platicábamos. O 10 millones o 5 millones, pero ya conocí algunos casos de personas que se les acabaron las sumas aseguradas y ya no hay manera de que el seguro pague. En un seguro individual, generalmente las sumas aseguradas son muy grandes, ¿no? Al 90 millones, 70 millones, 110 millones, 130, 140 millones. En la historia de los seguros en México, la suma asegurada más alta que se ha pagado en una enfermedad grave, por lo menos que yo he escuchado, son 85 millones, ¿no? Es lo máximo que se ha pagado en un siniestro. Ok, Y entonces, pues si tú tienes una suma asegurada de 140 millones, difícilmente te la vas a acabar, ¿no? Esa claro. es la suma asegurada. Y sí invitaría mucho a quien tiene seguros colectivos revisar sus sumas aseguradas, porque cuando me invitan a empresas así de, oye Diana, por favor platícales que aunque les estamos dando seguro de la empresa, ellos tienen que tener un fondo de emergencia por deducible y coaseguro porque ese no lo cubre la empresa, como que cuando vas y les pregunto, ¿no? Así de, bueno, a ver, compártanme cuál es su suma asegurada, todo el mundo es como, no, ¿qué es la suma asegurada? O de que, o yo ya nada más Qué, sé que tengo mi seguro de aquí. qué bueno que tocaste eso. Me gustaría que pudiéramos hacer un ejemplo para que las personas también tengan en cuenta esto, que al final del día sí, tener un seguro de gastos médicos mayores es bueno, pero si no tenemos un ahorro para hacerle frente a los gastos mínimos indispensables para poder hacer que el seguro nos cubra, pues es como si no tuviéramos el seguro. Entonces, haciendo un ejemplo, Diana, ¿nos podrías ayudar un poco de saber, ok, yo tengo un seguro de gastos médicos mayores, ¿con cuánto por lo menos tendría que tener un ahorro para saber que el día de mañana pues pueda hacer frente a mi seguro y yo también pueda hacer frente a eso? Pues muy bien, te voy a dar un dato real, ¿vale? De un caso real, Ok, pero aquí más bien a todos los que nos están escuchando, los voy a invitar a hacer el ejercicio, o sea, yo voy a hacer este dato real, pero los voy a invitar para que cada quien saque su fondo, ¿no? El fondo que tendría que tener. me gusta. Este chavo tiene una póliza de gastos médicos mayores del seguro colectivo, le quitan la vesícula pero se complica, o sea, porque no sé si se le estalló o ya está, y estaba infectada, no sé, algo se complicó, pero fue una cirugía y una hospitalización y todo, un siniestro de 350,000 pesos. Y tenía que pagar un deducible de 9,000 pesos, que era más o menos lo que tenía la póliza, y un coaseguro del 10%, pues que estamos hablando de, pues, si fueron 350,000 pesos, le restamos los 9,000 de deducible. Que son como Vamos a, 34. sí, vamos a pensarle ahí que fueron como, no sé, como 30,000 pesos, vamos a ponerle el ejemplo.
él tenía que pagar realmente 40,000 pesos, ¿no? Eso es lo que tenía que tener en su fondo de emergencia. Y pues bueno, muchacho pues era de aunque tenía el seguro colectivo, pues era un obrero, ¿no? Y entonces pues no tenía 40,000 pesos, o sea, pues sí tenía, ¿no? Para vivir todos los días, pero no tenía ese fondo. Y entonces estaba muy enojado, ¿no? Y en esta empresa, justo cuando me llamaron, me dijeron, ayúdanos, ¿no? Porque no, incluso no entendemos un poco la póliza. Entonces, a todos los que nos están escuchando, les invito, vayan a su póliza, sea de gastos médicos mayores individual o colectiva, revisa cuál es tu deducible y revisa cuál es tu tope de coaseguro. Esas dos cosas son las que tienes que revisar. Y ese debería ser tu fondo de emergencia, tu deducible y tu tope coaseguro. Si me estás oyendo y dices, Diana, tengo aquí mi póliza y estoy viendo que dice UMA, que es 2000 UMA o 1000 UMA, está hablando de UMAS. Y entonces el valor de la UMA, la unidad de medida de actualización, lo puedes buscar, lo puedes googlear. Eh, Ahorita en México la UMA está como en 3,000 pesos más o menos. Y si te dice más, lo multiplicas por esos 3,000 y eso es lo que tendrás que pagar de deducible, más tu tope de coaseguro, sean 40,000, 20,000, 50,000. Entonces, con eso espero haber contestado la pregunta, Vani. Totalmente, sí. Digo, aquí hay muchos factores en los que se consideran de repente la parte del fondo de emergencias y creo que este es uno de los que de repente no tomamos en cuenta porque decimos, ah, bueno, ya tenemos el seguro de gastos médicos mayores, ya va, todo bien, pero la verdad es que sí, o sea, tener en cuenta esto que en algún momento va a ayudarnos para hacer válido el seguro de gastos médicos mayores, pues es súper importante porque si no lo tenemos es prácticamente como no tener nada. Me gustaría empezar a Claro. cerrar esta parte del seguro de gastos médicos mayores. Nos explicaste ahorita perfectamente las cosas que tienen que tener en cuenta, que son súper importantes y por lo cual pueden hacer una póliza más económica o más cara, pero pues vemos que hay cada uno de estos factores, pues depende muchísimo de lo que puede sucediendo en el momento. Hay algo a lo que me gustaría tocar, que es la parte de los seguros de gastos médicos mayores en la parte de la maternidad. Y me gustaría Ujú. cerrar con la parte de lo deducible, porque al final del día creo que también el hecho de poder hacerlo deducible es un factor que nos favorece y que de repente a lo mejor no podemos tener en cuenta. Perfecto. En la maternidad, Vane, es algo que tiene que sí ser muy planeado. Si alguna mamá o alguna persona que quiere ser mamá nos está escuchando, tiene que tener su póliza de seguro con un tiempo de espera, bueno, más bien tiene tiempo de espera de 10 meses, que quiere decir que si contrata su seguro, tiene que tener por lo menos 10 meses con su seguro para poderse embarazar. ¿Qué pasa en este caso, Vane? Que si no cumple con esos 10 meses, la compañía aseguradora pudiera no cubrirle el embarazo. No como no te lo voy a cubrir, sino no le va a pagar la indemnización, porque ya decíamos que no es una enfermedad ni es un accidente. Entonces, hay indemnizaciones que van desde los 18,000 pesos, dependiendo del tipo de seguro que tengas, hasta los 60,000, 70,000 pesos, ¿no? Que son muy buenas indemnizaciones. Pero si la compañía descubre que tú, o más bien tú le pides a la compañía que te cubra algo de embarazo, vamos a pensar una persona que compra su seguro y se embaraza al mes 4, vamos a pensarlo así. Y de repente en el mes 3, que dicen que es el mes como más complicado, ¿no? Que pueden ser para las mamás, incluso peligroso porque se puede perder el bebé, ¿no? Incluso hay como teorías y mitos de no le digas a nadie que estás embarazada hasta después del mes 3 porque te puede pasar algo, ¿no? Ok. Pensando en esto, vamos a pensar que esta chica contrató su seguro día 1, mes 4 se embaraza y mes 3 por algo malo que pase pierde el bebé. Estamos hablando de que tiene 7 meses con su seguro. Esta pérdida involuntaria del bebé no se la van a cubrir porque no tienen 10 meses con su seguro, ¿no? Entonces, no hay que como arriesgarse. De pronto, más bien, yo tengo una cliente que justo se embarazó y así, Diana, pues se me chispoteó y voy en el mes 8 de mi seguro, ¿no? Y pues bueno, prendimos todas las velas, ¿no? Todo espero no le pase nada.
Y claro, cuando llegó o sea, pasó su mes 10 por supuesto, y después de eso, pues tuvo su bebé ya los 9 meses después, y le pagó el seguro, o sea, le pagó su indemnización, ¿no? Súper. Pero si hubiera alguna complicación, pensando en esta chica en este ejemplo de esta chica que al mes 7 pierde el bebé y tiene una complicación, además de que no le van a pagar el legrado o lo que le tengan que hacer, si tiene una complicación, no le van a pagar la complicación, así se ponga muy grave, porque no estaba en los Interesante. 10 meses. Entonces, sí hay que cuidarlo, Giovanni. Ok, Ujú. me encanta, digo, es algo muy valioso también al momento de que queremos planear un embarazo, pues el saber qué cosas también tenemos que tener en cuenta. Ok, Diana, hablábamos sobre la parte del deducible. Esto lo pueden presentar en sus declaraciones anuales, las personas pueden tener cierta devolución en la parte de impuestos. ¿Cómo funciona esto en la parte de seguro de gastos médicos mayores? Sí, el seguro de gastos médicos mayores es una deducción personal. Entonces, si tú estás pagando tu seguro de gastos médicos mayores, pídele a tu agente de seguros que siempre te mande tu factura y tú compártesela a tu contador para que en la declaración anual te puedan regresar impuestos. El seguro de gastos médicos mayores es 100% deducible de impuestos. Entonces, y si tienes pues más deducciones personales, probablemente puedas aprovechar para bajar tu base gravable y tener una recuperación de impuestos. Sí, es muy valioso aprovechar el beneficio fiscal, la verdad. No le tengamos miedo al SAT, la verdad es que creo que hay que aprovechar este tipo de productos que se pueden hacer deducibles para que justamente podamos tener una devolución. Que ese es Está el bien. beneficio. Ese es el beneficio. En un episodio anterior teníamos a un contador que justo nos decía eso. O sea, en muchas ocasiones tenemos este tabú también de decir, no, no me quiero registrar ante el SAT, no quiero nada, no quiero tener nada que ver con ellos. Pero al mismo tiempo, obviamente, nosotros tener una responsabilidad también nos da un beneficio. Entonces, el hecho de Claro, poder estar registrados nos ayuda también a que puedo hacer deducible esto y me puedan devolver en impuestos si es el caso, esto que yo estaba aportando. Entonces creo que es súper totalmente. importante y me gustaría cerrar esta primera parte. Yo sé que hablamos sobre la parte de PPRs, que lo vamos a hacer en nuestra segunda parte de este mismo capítulo, pero me gustaría cerrar esta parte de seguro de gastos médicos mayores, Diana, con la parte de qué tan importante es la parte de un asesor en la parte de seguros de gastos médicos mayores. Ahorita ya nos comentaste muchísimo que es el tenerle esta confianza, que sea claro contigo, que sea honesto contigo, pero sobre todo, y yo lo he visto contigo, que el tener ese acercamiento tan grande con él se puede también aprovechar en cómo te pueda orientar para aprovechar al máximo tu seguro. Totalmente, Vane. Mira, como bien lo dijiste, mencionaste varias cosas que son importantes en un seguro de gastos médicos mayores y quiero invitar a las personas que nos están escuchando a pensar en lo siguiente. O sea, si tú tuvieras un siniestro donde estés muy preocupado por ti o por alguien, ¿quién te gustaría que estuviera cerca de ti atendiendo este tema? ¿No? Y de pronto creo que esto es como en lo que se puede englobar cómo, o sea, qué tipo de persona buscar. Tiene que ser una persona que te genere confianza definitivamente. Tiene que tener cédula ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, porque pues tiene que tener este permiso para poder intermediar seguros, que esté bien capacitada, que desde la cita uno que hablas con esta persona te pueda hablar qué sí cubre, qué no cubre, que le tengas confianza de decir cualquier cosa que te haya sucedido para poderla declarar, ¿no? Que esta parte es bien importante, que te ayude a entender tu póliza, a entender cómo funciona, porque finalmente el asesor de seguros se va a volver en tu aliado, ¿no? En tu compañero en cualquier situación de emergencia. A lo mejor tienes un asesor de seguros que está, porque la pandemia nos trajo esto, ¿no? Nos trajo que ahorita muchos de mis asegurados no están donde yo estoy físicamente, están en otros estados de la República. Y aún así tienen la confianza de decir, o sea, si me pasa algo, sé que de todas maneras vas a poder resolverlo. Aunque no estés físicamente aquí conmigo, tengo la confianza de que tienes la capacidad de resolverlo. Entonces, esto es muy valioso. Creo que eso es lo que hay que ver en un agente de seguros. Y pues bueno, poner tu confianza y preguntarle todo lo que se te venga a la cabeza, ¿no? Ahorita hablabas, Vane, de por qué los seguros no pagan y creo que tiene que ver más con que tu agente de seguros sea muy claro contigo, ¿no? Que te diga, no te van a pagar algo preexistente, no te van a pagar algo alternativo, una puntura o
un tratamiento homeopático o un tratamiento psiquiátrico, o si no hay un diagnóstico, no te va a pagar el seguro, ¿no? O sea, este tipo de cosas que son como tan sencillas y que a lo mejor no tienes que ser un experto tú como persona en el seguro, pero sí que quien te está acompañando pues sea un experto, ¿no? Y puedas confiar. Me acuerdo de Mister Increíble, ¿no? Que lloraban ahí de que Mister Increíble no puedo pagar, ¿no? Y ya se dedicaba a la seguro así, Ah. tiene esta forma y no sé qué, y no lo yo de mí. Pero Claro. que sí tiene que ser alguien que sepa y que te pueda dar este acompañamiento. Eso vería yo como en Ay, una... Diana, muchas gracias. De verdad es que, digo, obviamente les vamos a dejar la información de Diana aquí abajo para que puedan contactarla. Yo sé que es una persona buenísima con lo que hace y que de verdad sé que está siempre pendiente de sus asegurados. Entonces, si ustedes están viendo la opción de a lo mejor adquirir un seguro o a lo mejor no se sienten cómodos, pues aquí les vamos a dejar la información de Diana para que puedan ver con ella esos detalles. Vamos a dejar su contacto. Dejen sus preguntas aquí abajo. Vamos a ir a la segunda parte donde estaremos hablando sobre PPR, planes personales de retiro, que son súper valiosos comenzarlos y que también Diana nos va a platicar un poco de esto. Dejen sus preguntas aquí abajo si tienen alguna otra cuestión en la que les podamos ayudar y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye, bye, gracias, Vane.